La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Amigos de Radio Nacional de España, ¡ay, la fidelidad! Para uno la querría cualquier persona. Si supiera yo que todos cuantos oyen nuestros programas no son absolutamente fieles, es decir, que nos oyen todas las semanas, Dios les bendiga a los que así lo hacen, me ahorraría aquello que tanto hace parecerse a un folletín, cualquier programa por entregas, y que es lo de hacer un refrito, síntesis o recordatorio de lo que se contó la semana anterior. En estos recordatorios se corre el riesgo del juego de las 7:30, que te pasas o no llegas. Que haces un recordatorio que te entusiasma tanto y que te embarcas en él con tanta alegría que dedicas la mayor parte del capítulo a recordar lo que habías contado ya en el capítulo anterior, lo cual evidentemente hace bramar a los que le oyeron a uno la semana pasada. O por el contrario, a fuer de no cansar a nuestros fieles seguidores, se hace un recordatorio tan sintético que el nuevo no se entera de qué va la cosa. Hoy, pues voy a pecar en este juego de las 7:30, no de pasarme, sino de no llegar. Y me voy a limitar a recordar a los amigos de la semana pasada y de todas las semanas, y de decir a los nuevos que hace 7 días, pues brindaba yo este programa de hoy y el pasado a doña Margarita, que es la nueva líder del Parlamento británico, la nueva presidente, del gobierno del ex imperio británico. Y se lo brindaba porque estoy tratando de hacer una disección con el burdo bisturí del etólogo, es decir, del hombre que estudia la conducta, no desde los sofisticados puntos de vista de los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, los políticos y los filósofos, que por suerte o por desgracia nos han conducido a donde estamos, sino con ese otro bisturí que no es de metales alambicados, sino todavía de sílex, como las hachas de nuestros antepasados prehistóricos, y con el cual tratamos de obtener alguna luz dentro de los muchos problemas que está padeciendo la humanidad. Y estábamos, queridos amigos, en lo del dimorfismo sexual en los machos y las hembras, de la especie humana, entre si son mejores los hombres que las mujeres, entre si las mujeres feministas tienen razón en sus postulados, entre si los hombres machistas tienen o dejan de tener razón en los suyos. También aquí el etólogo ha querido de alguna manera contar sus cosas y sus puntos de vista, y en honor a los que nos siguen con cariño, pues continuamos en ello. Les decía la semana pasada que en la prehistoria humana los machos cazan y las hembras se quedan en el campamento cuidando a los niños y haciendo algo mucho más importante: recolectar vegetales, hierbas, brotes, frutos espontáneos de la sabana, hongos y animalillos muy fáciles de atrapar. Micromamíferos, es decir, vertebrados pequeños, pájaros con sus crías y huevos en la época de nidificación, y también muchos insectos, batracios, reptiles, todas esas porquerías que ha comido en grandes cantidades el hombre primitivo. Esto de recolectar y de buscar vegetales y animales pequeños es lo que han hecho los primates siempre, durante todo su pasado. No tenemos más que seguir, no tendríamos más que conectar aquellos programas que dedicábamos a la observación de una horda de papiones
y veríamos que pasaban el día andando todos juntos, machos y hembras, por la sabana, buscando todos en el suelo, con ojos penetrantes, los brotes tiernos de las gramíneas de la sabana, los bulbos de algunas vegetales que tienen especie de rizomas y de raíces abultadas que encierran nutrientes, de coger aquel animalillo que se arrastra por aquí o por allá, pero que lo hacen exactamente igual los machos que las hembras, dedicando el mismo tiempo a la recolección, dedicando la misma eficacia y aparentemente el mismo resultado en el éxito de esta recolección. Mientras que en el hombre primitivo esto lo hace únicamente la hembra y el macho caza. El macho se hace cazador. Cuando ningún primate viviente, ningún antepasado nuestro, antes de esa frontera que nos hemos marcado entre los 3 y los 6 millones de años, había sido cazador de grandes presas. Seguramente se acuerdan mucho, algunos de nuestros seguidores que lo oyeron, de cómo contábamos un día, en aquellas noches terribles del leopardo, de cómo se debió hacer cazador el grupo zoológico humano, que empezó por ser ladrón de las presas que cazaban los grandes depredadores, y concretamente los leopardos, presas cuyos restos los leopardos suben a las ramas de los árboles, de las acacias, con objeto de que no puedan quitárselas las hienas ni los buitres. Pero quedaba la casualidad de que el único animal de la sabana, lo suficientemente ágil como para subirse a los árboles de los leopardos, y lo suficientemente agresivo como para disfrutar a los leopardos el resto de su presa, eran los hombres, y que estos hombres debieron de adquirir el gusto por la carne en una fase previa de merodeadores de los grandes depredadores y de carroñeros, a través de cuya, diríamos que variación de su conducta, fueron especializándose en la caza de grandes animales. Muchas veces se lee en los libros, y muchas veces, pues decimos aquí generalizando, y casi todo el mundo lo sabe, y yo me dirigiría en este postulado a los estudiantes sobre todo, y también a los estudiantes universitarios, de antropología e incluso de sociología. La especie humana varió y se hizo cerebralizada y reflexiva y atravesó el Rubicón de abandonar exclusivamente el dictado de los instintos para poder llegar al acceso del lenguaje simbólico, del pensamiento, etcétera, etcétera, porque la especie humana dejó de ser una especie frugívora, o si quieren débilmente omnívora, para transformarse en una especie carnívora. Esto no es cierto más que en parte. En la especie humana, y este postulado debían de grabárselo las feministas con letras de oro, en la especie humana, los machos se hicieron cazadores, depredadores, carnívoros, en el sentido etológico de la palabra, no del de comer, como explicaré ahora. Mientras que las hembras permanecieron en la ancestral búsqueda de vegetales y pequeños animales, en el omnivorismo. No somos una especie carnívora, somos una especie de machos carnívoros y de hembras omnívoras, al margen de lo que coman, porque ya sabemos que el macho aportaba la gacela o el antílope a la caverna o al campamento. Ya sabemos que aquel antílope se repartía entre machos y hembras. Ya sabemos que el 70% de lo que comen los pueblos primitivos actuales, y yo he vivido con ellos, y lo que debieron comer nuestros antepasados en sus cavernas, era aportado por las hembras y por los jóvenes del grupo en forma de vegetales y en forma de pequeños animales fáciles de capturar, mientras que solamente el 30% es lo que traían los especialistas en la caza y en la matanza, que eran los machos. Creo que aclararíamos mucho las cosas si llegáramos a la conclusión de que en el cambio de la conducta y en el cambio de las formas que hubo de sufrir el hombre por acceder a la posición ecológica de la cúpula de la pirámide, es decir, de la depredación, fue el macho quien protagonizó este cambio y no la hembra, aunque ambos comieran las mismas cosas. ¿Por qué comer? No es lo mismo que dedicarse a la captura, a la persecución, a la matanza de las grandes presas. Si fue el hombre quien, por razones de que no tenía que permanecer en el campamento, cuidando a los niños, los embarazos, la lactancia, querido doctor, todas esas cosas que nos ha contado tantas veces,
quien se hizo durante millones de años cazador, y no la hembra, que seguía siendo omnívora. ¿Qué cambios pudo sufrir el macho humano? Pues, amigo mío, ¿para qué le voy a contar? Para estudiar los cambios que pudo sufrir el macho humano, tendríamos que nosotros, fieles a nuestro estudio de la conducta de los seres vivos comparativo, ver lo que ocurre en una especie de mamífero que, como el hombre primitivo, sea social y depredador. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una especie social que tenemos pues muy cerca, en el ánimo al menos, en la literatura, en el folclore y en las películas de Rodríguez de la Fuente? El lobo. Pues ocurre con el lobo que, por el hecho de ser un animal depredador, se ha transformado en un animal tremendamente territorial. Es decir, los lobos disponen de una exquisita gama de procedimientos para marcar las fronteras de sus territorios. Las he contado muchas veces. Procedimiento número 1, el aullido. El lobo aúlla en la noche para que los otros lobos que viven a 5 kilómetros de su territorio de caza o a 10 sepan que aquel territorio está ocupado. El aullido del lobo es una proclama de derechos territoriales. Este valle, esta montaña y todos los grandes animales que hay dentro de él son de la propiedad de mi manada, de cuya manada yo soy uno de los líderes, uno de los machos jefes. Otro procedimiento exquisito que tiene el lobo para marcar la sagrada frontera de su territorio es depositar unas gotas de orina en todos los puntos dominantes del terreno de ese territorio. Cualquier persona que tenga perros, y sobre todo esas pobres señoras y señoritas a las que veo yo arrastradas por su perro por tantas calles de Madrid, que el pobrecito perro va a hacer pipí en el tronco de aquel plátano, en la base de aquella columna, en la esquina de aquella casa donde tanto le molesta al propietario que meen los perros. El perro sigue en esto la conducta ancestral del lobo de marcar con orina, cuya orina lleva disueltos unos elementos que segregan unas glándulas y que tienen una importantísima fijeza odorífera, es decir, que huelen peculiarmente y que permanecen durante mucho tiempo, para marcar la frontera olfativa. Para que, caso de que el otro perro o el otro lobo fuera sordo y no oyera los aullidos, se tropezara mediante el olfato con un mensaje olfativo de que allí hay un territorio. Y finalmente el lobo, como el león, tiene un procedimiento también óptico, es decir, sus 3 sentidos más importantes, el oído, el olfato y ahora el ojo, para delimitar sus territorios. Caramba, pues esto no lo sabía, me dice el estudiante de Ciencias Naturales. Estoy convencido de que no te lo habrán enseñado. Se ha dicho siempre que la melena del león tiene la misión de que al león macho le vean desde lejos y que es como una bandera, la bandera de la isla de Mauricio, que veían los piratas y que sabían que aquello era de las islas británicas, o la bandera del barco pirata, una marca territorial, una señal de que aquello es de alguien. En el lobo, este es un papel representado por la cola. Precisamente por eso los criadores de pastores alemanes hacen tantos esfuerzos para cruzar, o les han hecho sus perros, con objeto de que tengan cola lobuna, es decir, una cola que en la parte inferior, imagínense un poco la cola de un perro, no en la parte dorsal, sino en la inferior, en la que cuando el perro pone la cola hacia arriba en forma de cimitarra o de sable, es movida por el viento y es atravesada por la luz, constituye como una bandera natural. El lobo marca su territorio levantando la cola, poniéndose los machos en los puntos prominentes del terreno y, en un gesto de liderazgo, poniendo la cola arqueada en forma de cimitarra hacia el dorso, mientras el viento mueve aquella pelambre tan bonita, generalmente amarillenta, rojiza, y en las horas del amanecer o de la tarde, cuando es perfectamente atravesada por los rayos del sol. Lo mismo, amigos míos, hacen y han hecho absolutamente todos los animales sociales depredadores. Defender su territorio mediante un sistema exquisito de señales. Pero han hecho otra cosa, además, que es mucho más molesta. Todos los depredadores sociales, como los leones, los lobos, los perros cazadores, las orcas y los hombres. Una cosa que es mucho más molesta que levantar el rabo a hacer pipí por las esquinas
o aullar o cantar ópera por las noches. Funciones todas ellas inofensivas y de las cuales no debíamos de habernos apeado. Han hecho esa cosa que consiste en que si una manada de lobos tiene perfectamente marcado su territorio, mediante el aullido, las gotas de orina, la exhibición de las colas de los machos por las mañanas y por las tardes, si a pesar de todo, un lobo de la nación fronteriza, del estado fronterizo, del territorio fronterizo, como ustedes quieran llamarlo, comete la tontería de penetrar a través de esa frontera marcada con orina y con olor, será atacado inmediatamente en una lucha que puede ser mortal por los lobos propietarios de ese territorio. Exactamente igual ocurrirá con un león, igual ocurrirá con un perro cazador, igual ocurrirá con una orca en los móviles territorios de estos cetáceos, depredadores marinos, que por ser depredadores, en lugar de ser de un color uniforme, bellamente grisáceo, como sus parientes, podríamos decir que pastadores, las ballenas, son blancos y negros para que se les vea desde lejos y para que ninguna otra tribu de orcas ose meterse en el terreno de esas famosas ballenas matadoras. El macho de la especie humana, amigos míos, al hacerse depredador, al especializarse él y no la hembra, se hizo territorial. Adquirió, no sé si el instinto, yo no me atrevería a decir que el instinto, aunque hay muchos libros en los que se habla del imperativo territorial del hombre. Hubo un escritor americano que se llama Robert Ardrey, que era un antiguo escritor de guiones de Hollywood y que se ha hecho multimillonario con unos libros en los que fundamentalmente trataba de demostrar que todos los seres humanos que vivimos tenemos impresos en nuestros genes unos imperativos de luchar ferozmente, es decir, el origen de la guerra hacia los invasores de nuestro territorio o de luchar ferozmente para conquistar otros territorios. Como nosotros vamos a dedicar una serie de programas a eso tan sabroso de la agresividad, de la agresión, de la guerra, pues aquí no voy a hacer hincapié en las teorías de Robert Ardrey. Pero lo cierto es que el hombre, el macho de aquel primate homínido que llamamos australopiteco, hace entre 3 y 6 millones de años, al mismo tiempo que se diferencia de la hembra porque en lugar de recolectar frutos naturales, hierbecillas, animales inofensivos que se mueven por la sabana, se va a cazar las grandes presas, igual que todos los cazadores de grandes presas, se transforma en un ser territorial. Es decir, en un guerrero, con todos los problemas que transformarse en un guerrero conlleva. Pero en los depredadores sociales, amigos míos, no solamente hay una pauta de conducta común en todos los carnívoros, los depredadores, los matadores sociales, que consiste en marcar y defender ferozmente las fronteras del territorio, sino que hay otra pauta paralela, que yo no sé si es más o menos dramática que las primeras. Se establece una jerarquía feroz, dramática, que tiene por objeto que en la difícil vida del depredador, el número 1 sea siempre el que tiene los atributos físicos e intelectuales más adecuados. El número 2, el que está detrás de él. El número 3 y el 4 y el 5 y el 6, así sucesivamente, hasta el omega, que es el ser que genéticamente, por un lado, y que luego en el desarrollo de su vida, en contacto con los otros seres, ha tenido la mala suerte de perder una pata, los dientes, etcétera, etcétera, está menos dotado. Nos encontramos, por consiguiente, con que mientras nuestras dulces mujercitas, aunque fueran australopitecidas, que algún encanto tendrían, digo yo, permanecen cuidando a sus niños, abofeteando a sus cachorros díscolos y cogiendo caracoles y espárragos trigueros por los alrededores de su caverna, disfrutando de esa laxa jerarquía que se establece en los dominios femeninos de nuestra especie, las mujeres tan aficionadas a besarse, a hacer amistades, a los cócteles, a las reuniones, a visitarse a unas a otras vecinas, es decir, mientras nuestras fieles parteners permanecen fieles a los códigos de conducta política de nuestros antepasados primates, es decir, una conducta política paradisiaca, sin guerra, sin fronteras, sin batallas, sin grandes problemas, los machos
se van especializando en dos cosas que han marcado la pauta de la historia humana desde que el hombre es hombre: la guerra y el conflicto político. Tienen por un lado que defender los territorios de sus feudos de caza de la presión de las hordas y las tribus vecinas, que no dejarán de aprovechar cualquier oportunidad, una epidemia, la muerte por accidente de 2 o 3 machos en la lucha con un rinoceronte, etcétera, etcétera, para invadir el coto del caza del vecino y expulsarle hacia tierras peores. Y lo que es más ingrato, por si esto fuera poco, esos mismos machos líderes que mil años van cambiando en esta función de defensores de sus territorios, tienen también que dilucidar sus querellas internas para saber quién es quién dentro del riguroso estatus político jerárquico de las tribus de nuestros antepasados en el mosaico del grupo zoológico humano. Vamos, lo que pasa ahora con los partidos políticos, los líderes, etcétera, etcétera. Esto determina que en nuestra especie, y aquí sí que quiero yo apoyar toda mi argumentación, aunque insisto y repito que es una argumentación que puede perfectamente, como la de casi todo el mundo, ser falsa, de que el dimorfismo sexual de la especie humana ha llevado únicamente al macho al alejamiento de las pautas de conducta y también, en cierto modo, de las formas ancestrales del primate, que es un animal básicamente pacífico, para transformarse en este ser horroroso, el único ser viviente que practica la actividad bélica desde hace millones de años, el único ser viviente que esclaviza, el único ser viviente que asesina, el único ser viviente que viola, el único ser viviente que roba y que se llama Homo sapiens. Esta fue una actividad fundamentalmente masculina. ¿Qué tiene que hacer todo vertebrado que se transforma en un ser territorial, que quiere defender las fronteras de sus territorios? Aquí me vendrían con toda clase de monsergas los clásicos portadores de los estandartes de la verdad de siempre. Y los que no tenemos estos privilegiados conocimientos y no somos depositarios de más verdad que la verdad de investigar constante, implacable, fría y ferozmente, pues no tenemos más remedio que decir: querido amigo, vamos otra vez a las molestas comparaciones, vamos otra vez a la horrorosa extrapolación. ¿Qué hacen los machos de las especies sociales depredadoras que tienen que defender territorios? Primero, hacerse visibles, muy visibles, en el lugar donde están, para que el enemigo pueda distinguirles y el miedo guarde la viña. Y al ver aquella cosa tan llamativa y amenazadora, decida no penetrar en su territorio. Hay algo más visible, como les explicaba en aquel capítulo, que un macho humano bien barbado, con la barba y las melenas al viento, y esa cruz negra que forma en su pecho el vello que conservamos, caminando desnudo por una cúspide de una redonda colina en la sabana africana, me imagino que no. La melena de león, la cola enhiesta del lobo macho, que la hembra raramente la levanta, es un patrimonio de los machos, de los vertebrados sociales y depredadores, que tienen que defender fronteras. Se tienen que hacer más visibles. ¿Qué hay de peculiar en nuestras diferenciaciones con nuestras hembras? La voz. El vozarrón impresionante, el vozarrón de barítono o de bajo, la voz viril, con la que el defensor de la frontera, como hace león o hace lobo, trataba de disuadir al que estaba a 25 o a 50 metros de la tribu enemiga, esa tribu enemiga que ha existido siempre y que, por desgracia, parece que siempre va a seguir existiendo, sea una tribu territorial o ideológica, que es lo más triste. Había que tener una voz convincente, profunda. No servía la voz ancestral del primate, que es como la de la hembra humana aflautada, de tiple, casi de ave. Hay monos que cuando se les oye en la selva se les podría confundir perfectamente con pájaros. Únicamente un primate muy territorial americano, que es el mono aullador, ha desarrollado un saco fonador, una laringe que le permite emitir una voz
comparable a la de un coro gregoriano o a la de los coros del ejército ruso, si ustedes quieren, para defender, mediante la formación, sus territorios. ¿Y qué otra cosa hacen los machos de los depredadores sociales que tienen que defender su territorio? ¿Qué otra cosa? ¿En qué se diferencian de las hembras? Pues ahí tienen a león, ahí tienen a la orca. Una orca macho pesa algo así como un par de toneladas más que una hembra. Hacerse mucho más fuertes, más musculados, adquirir mayor peso, hasta el punto de que en la especie leonina, que es otro gran depredador social, los machos han especializado tanto en esta función que no sirven ya ni siquiera para cazar, porque el peso muerto de sus cabezas, de sus músculos y de sus melenas, es decir, la coraza que podría llevar un gladiador medieval o de la Roma o de la Grecia clásica, no le permiten dedicarse a otras funciones. Por consiguiente, nos encontramos ya con que las características diferenciadoras más básicas del macho humano de la mujer son características que el macho humano adquirió en su calidad de depredador social. Barbas y melenas llamativas, atributos que tienen todos los machos de los depredadores sociales. Voz tonante, cuántas antiguas literaturas nos hablan de la voz tonante de los héroes, que metían el miedo en el corazón, subrayándola luego que duda cabe posteriormente con tambores y con timbales y con trompetas y otras zarandajas, pero esas trompetas y esos tambores se han inventado hace 10.000 años y yo me estoy refiriendo a hace 3 millones de años, donde no había más tambor que el que llevan los hombres en su garganta. Y el gran desarrollo muscular que precisaron aquellos machos para defender sus territorios de la presión de los enemigos. Y por otro lado, todos estos atributos bélicos les emplean a aquellos machos en los conflictos internos que podríamos llamar de prepolítica, de parapolítica o, si quieren, de jerarquía social del homínido ancestral. Por consiguiente, los hombres, distintos de las mujeres en nuestra especie, adquieren lo que hasta la fecha hemos considerado como atributos dominantes, o al menos dicen los llamados machistas, que no creo yo que exista esto de los machistas, como consecuencia de una adaptación atípica del tronco de los primates al que pertenecemos. Por ser depredadores, nos hicimos territoriales. Por ser territoriales, tuvimos que hacernos guerreros. Por ser territoriales y guerreros, tuvimos que hacernos policías de nuestro propio orden interno. Mientras que la hembra siguió fiel a las pautas de conducta del primate ancestral. Fundamentalmente, recolecta y captura comida fácil. Fundamentalmente, administra los bienes, las proteínas, las capturas que aquel macho especializado ya en la caza, en la defensa y en la política aporta a la caverna. Fundamentalmente, administra la vida de esos pequeños machos que después se van a separar de ella cuando les salga esa barba y se transformen en cazadores y en guerreros. Permanece fiel, por consiguiente, a las pautas básicas de la conducta del grupo zoológico al que pertenecemos, mientras que el hombre se va diferenciando en lo que para mí es una actividad atípica de los primates y que podría, Dios nos ampare, conducirnos a una catástrofe. Hay 2 hechos muy significativos. La semana que viene vamos a continuar, pero yo quiero que se queden con estos 2 hechos. Normalmente, salvo en algunas anecdóticas situaciones que luego no sirven para nada, la mujer no ha sido admitida ni como guerrero, ni como soldado, ni como sacerdote de las grandes religiones. No hemos visto a la hembra de la especie humana jamás con la espada en la mano, al frente de un ejército, ni frente al altar de Dios. Esto es tan serio que la discriminación de la hembra humana ante Dios, la discriminación de la hembra humana ante una actividad tan propia de nuestra especie como la bélica, la guerrera, nos obliga a que nos quedemos con este doble mensaje en la mente para volver con vuestro amigo Félix la semana que viene. ¿Por qué hemos sido segregadas
en algo tan trascendente como la comunicación con el superalfa, con el sumo hacedor, con Dios, en cualquier gran religión. ¿Por qué no hemos mandado ejércitos? Es inquietante el postulado, porque además la cosa tiene visos de que va a seguir siendo así, yo diría que afortunadamente, para las mujeres. Y terminaría como la semana pasada, haciendo un anticipo de lo que va a ser nuestra demencial charla de la semana que viene. Nuestro argumento, por una vez, quizá de ciencia ficción. Y si la humanidad terminara en un auténtico matriarcado. Y si para acabar con esas tremendas especialidades que parece ser que solamente se dan en el macho humano, la guerra, el conflicto político, el dominio, fuéramos hacia un mundo de mujeres. ¿Hay, querido doctor, algún modelo al que copiar? Los que han tenido más éxito en los animales más viejos del planeta. Los matriarcados de abejas, de termitas, de hormigas. Por eso dedicaba yo este programa a doña Margarita, a Margaret Thatcher, un país importante que ha sufrido los avatares de la historia como ninguno en los últimos siglos, está ahora mandado por una mujer. No por una mujer parida, que sería el caso de una reina perteneciente a cualquier dinastía, sino por una mujer elegida, que es el caso de esta sorprendente dama. Si las mujeres fueran capaces de imprimir su profundo sentido de la paz, de la armonía, de la dulzura, las mujeres que siguen siendo mujeres, a este mundo yo de verdad me apuntaba al matriarcado. Hasta la semana que viene. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.